vez, ¿cómo te fue trabajando con tus macros en Word? ¿Pudiste notar su gran utilidad? El día de hoy seguiremos trabajando con macros, pero ahora lo haremos en Excel. Y entonces veremos los siguientes puntos. Crear una macro, asignar una macro a un objeto o gráfico. Para aprender sobre estos temas, apóyate de la clase 8 de tu libro de Informática 4. Analiza detenidamente la teoría de esta clase para que puedas obtener los conocimientos de cada uno de los puntos anteriores. También no olvides que es importante subrayar lo que te parezca más importante de tu libro para que puedas repasarlo en caso de que tengas alguna duda. Si no cuentas con tu libro, tendrás que realizar una investigación de los puntos anteriores en fuentes de información confiables. Al terminar tu lectura o investigación, realiza la actividad trabajando con Excel. Posteriormente, ingresa a tu portal Rado y en la sección Tareas, realiza la actividad Excel bloque 3. Pausa este video, realiza tus actividades y al terminar regresas conmigo. Retroalimentando lo aprendido. Crear una macro. ¿Qué es una macro? Como lo vimos en la clase anterior, una macro es una serie de acciones que podemos grabar y ejecutar con tan solo pulsar una combinación de teclas. Las macros son útiles cuando tenemos tareas repetitivas y analizaremos así el siguiente ejemplo. En este archivo podemos ver las ventas de cada semana. Puedes observar que todas las tablas lucen desordenadas y no contienen un formato atractivo, por lo que se nos solicitó darle un formato igual a cada una de las tablas. ¿Cómo lo resolverías? Podríamos resolverlo creando una macro. Para crearla realizamos lo siguiente. Primeramente, si aún no tenemos habilitada la ficha programador, debemos habilitarla y para ello, desde la ficha Archivo, selecciona el botón Opciones. En el cuadro de diálogo Opciones de Excel, selecciona Personalizar celda de opciones. En pestañas principales, activa la casilla Programador y haz clic en Aceptar, y la ficha Programador se mostrará en las pestañas principales. Con la ficha activa podemos comenzar a grabar nuestra macro realizando lo siguiente. Desde la ficha Programador en el grupo Código, haz clic en el botón Grabar macro. Se mostrará el cuadro de diálogo Grabar macro. En Nombre de macro se puede cambiar el nombre asignado por uno nuevo o bien dejarlo como está. En Tecla de método abreviado ingresa una tecla que al pulsarla junto con la tecla Control ejecutará tu macro. En este caso, en particular, yo elegiré la tecla F. En Grabar macro, selecciona este libro y pulsa Aceptar. La macro se creará y las acciones que realicemos a partir de este momento se grabarán en la macro. Para esta macro, primero selecciono mis cabeceras, les asigno un color de fondo con estilo negrita, ajusto y alineo el texto. Selecciono las columnas de monto de venta y total y les asigno un formato de moneda. Después, en la ficha programador, en el grupo código, pulso detener grabación y la macro se guardará. Ahora podremos utilizar mi macro para asignar el mismo formato a cada una de mis tablas, abriendo la hoja de cada una de estas y al pulsar las teclas Control más F, automáticamente Excel asignará el formato programado a la tabla. Asignar una macro a un objeto gráfico. Además de ejecutar una macro mediante una combinación de teclas, también podrás asignársela a un objeto gráfico para que al momento de hacer clic en alguno de ellos, la macro se ejecute. Por ejemplo, yo creé previamente dos macros para mi siguiente tabla. Mi primera macro mostrará en color rojo el vendedor con más ventas en el mes y la segunda quitará la selección. Para ejecutar el primer macro, utilizaré el gráfico y para ello realizo lo siguiente. Hago clic con el botón secundario del mouse sobre el gráfico y selecciono Asignar macro. En el cuadro de diálogo Asignar macro, selecciono la macro que quiero ejecutar. En este caso, seleccionaré mi macro Mostrar vendedor y pulso Aceptar.
Así, al hacer clic en el gráfico, la macro se ejecutará y mostrará al vendedor con más ventas. Para mi segunda macro, inserté el siguiente objeto que utilizaré para ejecutar la macro. Para ello, realizo lo siguiente. Hago clic con el botón secundario del mouse sobre el objeto y selecciono Asignar macro. En el cuadro de diálogo Asignar macro, selecciono la macro que quiero ejecutar. En este caso, seleccionaré mi macro Borrar selección y pulso Aceptar. Así, al hacer clic en el objeto, la macro se ejecutará y quitará la selección del vendedor. Es muy importante mencionar que al terminar de crear nuestras macros, debemos guardar nuestro archivo como un archivo de un libro de Excel habilitado para macros, pues si no lo guardamos de esta forma, cuando volvamos a abrir nuestro archivo y queramos utilizar nuestras macros, estas no funcionarán, pues se habrán eliminado. Aplicando lo aprendido. Es momento de aplicar lo aprendido desarrollando tus propias macros. Para ello, ve a la práctica 7 de tu libro. Antes de empezarla, lee con detenimiento la lista de cotejo para que tengas en cuenta todos los puntos que tu profesor va a evaluar. Ingresa a tu portal Rado y en Recursos selecciona Tutoriales bloque 3. Reproduce el tutorial de Excel y con tus conocimientos adquiridos y la ayuda de este podrás desarrollar tu práctica con mucho éxito. Al terminarla, consulta con tu profesor cómo le harás llegar la evidencia de la misma. Con esto finalizamos la sesión de hoy. Recuerda que puedes continuar aumentando tu conocimiento dándole un vistazo al siguiente tema de tu libro. Y nos vemos aquí la siguiente semana para concluir nuestro curso. Hasta pronto. Oye, pero antes de que te vayas, si te gustó nuestro video, suscríbete y déjanos un like.